en primer lugar, podemos hablar acerca de cómo reciben este hecho que se realizara y atacar al Ministerio del Trabajo, el cual deja por fuera la representación que hace el 90% de los trabajadores municipales. Sí, mira, en primer lugar se está generando ahorita una intención desde el Ministerio del Trabajo, en donde el propio ministro del Trabajo, el señor Francisco Torreal, conjuntamente con Carlos López, que es uno de los lápices de esta federación, pretenden ahora imponerle a la clase trabajadora universitaria el viejo esquema que la Central Socialista le ha impuesto a los trabajadores. El petróleo de Venezuela, en el metro de Caracas, en la administración pública centralizada, discuten contratos que nadie sabe que están discutiendo, si aprueban, eso no pasa por asamblea de trabajadores, eso no pasa por conocimiento de nada, y además dejan por fuera a las otras organizaciones sindicales que tienen críticas, que son adversas en esta situación. Entonces, ese experimento que se viene haciendo en las universidades públicas nacionales, pues sencillamente no les va a funcionar. Ellos sostienen que con una supuesta mayoría de sindicatos pretenden imponerlo por la vía de la fuerza que tiene el Estado venezolano, discutir el contrato que elaboraron con los patronos, con la Federación de los Patronos. Sin embargo, bueno, los trabajadores universitarios tomamos la resolución de que ese contrato para acá no va. Y si lo quieren imponer a golpe y porrazo, bueno, van a tener que pagar el costo político de que los trabajadores estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias en esta situación, incluyendo la huelga general indefinida. Porque además, primero, en los contratos colectivos se está jugando un elemento fundamental. En una situación de crisis y una hiperinflación, los trabajadores no pueden vivir en el día a día por los incrementos salariales que da el gobierno nacional. El incremento salarial no cubre ni siquiera un 15% de lo que es la cesta básica del trabajador venezolano. Se está incrementando el cesta ticket de una manera golpeando fundamentalmente el salario de la clase trabajadora. Nosotros hicimos una propuesta de contrato colectivo que entre otras cosas busca recuperar el poder adquisitivo del salario del trabajador, poniéndole precio a cómo debería congelarse la fuerza de trabajo. Todo el mundo le pone precio a todos los productos, el que lo tiene le pone precio a todos sus productos en la economía de mercado, es una economía de mercado capitalista. A los trabajadores entonces no podemos ponerle precio a nuestra fuerza de trabajo, tiene que ser el gobierno quien va a determinar cuánto debe ganar, son 40.000 bolívares. Pues nosotros creemos que esos mecanismos los cumple el contrato colectivo. Y por eso presentamos una propuesta contractual que además incluye tres partes. Primero, condiciones de medio ambiente del trabajo, porque el ser humano es fundamental, higiene, seguridad laboral, todo eso, lo que tiene que ver con la previsión social, los seguros HCM, estudios, etcétera, y la recomposición del salario. Nosotros planteamos justamente la indexación salarial. En una economía que va con un espiral inflacionario, tú no puedes dar el salario relegado, tienes que amarrarlo a los salarios mínimos. Y el salario mínimo, nosotros cuando planteamos, sí, la cesta básica dice el gobierno que no llega a 300.000, pero dice Senda, dice otro que está en 800.000. ¿Qué tenemos nosotros? Bueno, la propuesta del gobierno. Entonces nosotros decimos, 6 salarios mínimos representan 270.000 aproximadamente para arrancar el tabulador salarial. Ahora, cada vez que incrementa el salario mínimo, automáticamente se incrementa la misma proporción del salario. Es una indexación. Los otros elementos que componen el salario integral, el salario normal, que son las primas, etcétera, también las estamos indexando. ¿Por qué? Porque lo que se es cubrir de alguna manera lo que es el poder adquisitivo de la clase trabajadora, que nos dio un respiro que en estos momentos no tiene. Los trabajadores no podemos andar viviendo del bachaqueo, de la venta de cosas, porque tenemos que cumplir horarios de trabajo, etcétera. Todo lo único que tenemos es la fuerza de trabajo. Esta crisis la generaron los sectores capitalistas de la corrupción. Ah, pero la tenemos que pagar nosotros. Entonces tenemos también el derecho de defender nuestro concepto de salario. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento con la contratación colectiva. Ahora, ellos no pueden imponernos un contrato diferente al que nosotros planteamos. Ahorita nos están planteando, bueno, revisen el contrato. Nosotros decimos, revisamos ustedes para la discusión del contrato. Pero ustedes no pueden meternos en una trampa casa bobo, que es que yo reparo y ustedes discuten. Entonces, cuando el contrato esté listo, ¿qué hacemos? Tenemos ya el contrato firmado, es decir, pareciera que se quieren hasta burlar de la inteligencia de los venezolanos, de los trabajadores universitarios. Y en la universidad creo que se equivocaron de contexto. En estos momentos la clase trabajadora ha reaccionado, los obreros, los empleados, los profesionales, los jubilados, los profesores universitarios. Hemos hecho causa común en función de generar una sola respuesta para hacer valer el derecho que tenemos a tener un contrato digno y estamos dispuestos a asumir, bueno, las condiciones. Si ellos lo van a imponer, bueno, lo irán a imponer, pero tienen que saber que lo van a imponer a trocha y mocha, pero a sangre y fuego, pues nosotros vamos a aplicar todos los mecanismos contenidos en la ley para discutir nuestra contratación colectiva. ¿Y qué es lo que nos ampara? El concepto de la democracia protagónica y participativa. No puede ser que un contrato de disputa por los trabajadores
trabajador y se apruebe sin que el trabajador sepa qué es lo que se está aprobando. Pues sencillamente ahí está la Constitución, nosotros vamos a respetar eso. El Ministerio de Trabajo tiene las leyes del trabajo, es la que nosotros no estamos aplicando, es decir, nosotros estamos enmarcados en el Estado de Derecho. Ahí quien está cometiendo una flagrancia como denunciante es el ministro de Trabajo, Francisco Torrealba, que bueno, sencillamente está operando como que si él fuera dirigente de la Central Socialista. Pero es que él tiene que entender que además de ser dirigente de la Central Socialista, él cumple otro cargo, es decir, es el ministro de Trabajo. Y el ministerio cumple una función, tiene que ser árbitro, tiene que arbitrar, como darle cuenta. Y ante esa situación nosotros creemos, bueno, sencillamente el ministro de Trabajo es el responsable de lo que se pueda generar en el mundo de los trabajadores. Y así lo vamos a hacer. ¿Cómo plantear la seguridad social, teniendo en cuenta que el tema de la CCN había sido bastante ejecutado a principios de este año, con el tema del dinero que se le otorgaba a los institutos de prevención de la Casa de Estudio Autónoma y también con el tema de las universidades territoriales? ¿Cómo se plantea dentro de esta convención cómo se plantea este tipo de redes? ¿Qué hicimos nosotros? La Constitución establece que la prevención social es un problema del Estado, es una responsabilidad del Estado venezolano. Nosotros lo trasladamos para allá. Por ejemplo, en el caso de los HCM, nosotros apoyamos el Sistema Integrado de Salud. Un sistema integrado de salud tiene como objetivo crear, por forma de estructura, un mecanismo que permitan que las fuerzas administren los propios recursos no a través de terceros, como son las empresas de tercería, que al final terminan enriqueciéndose, las empresas ganan la clínica y los trabajadores al final generamos esta situación. Por ejemplo, el CISMEO que se está implementando ahorita tiene como objetivo el que el trabajador ingrese a la clínica, al siniestro o al evento que tenga y salga de ella sin tener que pagar un medio. Es decir, nosotros planteamos la pago total del siniestro que se pueda generar. Eso en el tema tiene que ver también con la protección, por el caso de las enfermedades profesionales, en las mismas condiciones, tiene que ver con los seguros de vida, tiene que ver con el deporte y la recreación, porque no es nada más salud, la prevención social es deporte, la recreación, la cultura, aplicar recursos hacia ellos, sobre todo la atención al trabajo jubilado, que es el que está en estado de indefensión. Un hombre después que llega a la tercera edad no tiene las mismas condiciones de un trabajador que se reincorpora al movimiento de los trabajadores. Nosotros en todos los ahí sobre donde aplicamos es trasladar el concepto a que el Estado debe solventar desde el punto de vista de estos recursos. Pero no puede ser con cortapisa, es decir, poniéndole un monto. Si usted le pone 3 millones de bolívares a un HCM, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente que las clínicas van a aplicar la siniestralidad en función del monto para llevárselo todo. Y al final el trabajador queda en la misma situación. Por eso nosotros planteamos eso. Y ese mecanismo, bajo un sistema de supervisión del mismo Estado, permite que abaraten los costos porque podemos llegar a convenimiento con algunas clínicas en torno a los llamados derechos. Por ahí van los tiros en el tema de la prevención social. En el tema, por ejemplo, de las condiciones del medio ambiente de trabajo, hay que aplicar con rigurosidad el tema de la locura. Nosotros estamos planteando que los trabajadores que laboran en áreas de alto riesgo, como por ejemplo en donde hay los laboratorios de reactivos, etcétera, que son sujetos a contaminaciones, en ese ambiente no puede estar un trabajo más de 15 años. Su jubilación no puede ser igual o normal a los compañeros que están en otras condiciones. Si un trabajador labora solamente un horario nocturno, el desgaste físico es mucho mayor. Por supuesto, en ese sentido, nosotros tenemos que garantizar la integridad de la vida. Es decir, este proyecto de contrato que nosotros planteamos busca desmercantilizar la vida y ponerlo al servicio bueno del hombre, del ser humano, y que la capacidad ociosa que pueda tener le incorpore elementos creativos. No es una máquina, la gente no puede vivir para trabajar, la gente debe trabajar para vivir, que es diferente. Las sociedades capitalistas no se paran en esos artículos, sencillamente el problema es la ganancia del capital. En este caso hay que proteger la fuerza de trabajo. Y ese es lo que está contenido desde el punto de vista filosófico en nuestra propuesta de contratación colectiva. ¿Cuál es el elemento que manejan algunos funcionarios? Es que eso es muy caro para el Estado venezolano. Pero si eso es muy caro para el Estado venezolano tiene la posibilidad de hacer propuestas. Ahora, esto es un Estado socialista, no lo es, por supuesto, pero lo es porque se está aplicando una economía de mercado, se está aplicando un sistema capitalista en estos momentos la gente está pasando por situaciones difíciles. Bueno, en esos términos nosotros tenemos que ver las cosas así. Y así tenemos que proteger a los trabajadores. Nosotros somos la representación de los trabajadores. Nuestra diferencia con la FETUR, que en este caso es la federación del gobierno, la federación que representa a la central, es que los compañeros ven los sindicatos como la extensión del partido, sobre todo el partido del gobierno, que además se ponen de acuerdo en función de facilitarle la cuestión al partido, al gobierno o al patrono. No, pero entonces dedíquense a hacer política y vayan a pelear en los espacios sociales para eso, pero la lucha sindical es a los verdaderos dirigentes sindicales que estamos aquí al frente de eso. Entonces tú no puedes imponerle a un colectivo de 200.000 trabajadores del país
lo que consideran ellos es la mejor propuesta, porque además no quiebra el Estado venezolano. Pero si quebramos los trabajadores todos estamos quebrados. Si ustedes ponen a agarrar cualquier trabajo, usted pregunta, ¿usted le alcanza por lo que gana para vivir? No, está quebrado. Entonces no tiene usted derecho a tener un mejor salario, unas mejores condiciones de vida. Eso es precisamente lo que nos diferencia de los compañeros. ¿Qué le planteamos nosotros? Si la propuesta que se tiene que discutir como contrato, hay dos contratos, de los dos tiene que salir una mejor premisa, es decir, o unificamos el contrato colectivo para sacar la mejor propuesta a discutir, que sería lo más rápido, que además no deja fuera a nadie, o el Ministerio utiliza los mecanismos de ley que hay que convocar un referéndum para el cual. ¿Qué puede pasar en el referéndum? Que tengan que salir y no van a discutir el contrato. Nosotros diríamos, nos sometemos a cualquier consulta de esa naturaleza, pero aspiramos que esta discusión se dé con todos los actores, sin discriminación de algunos. Los profesores deben participar, los profesionales deben participar, sus federaciones en igualdad de condiciones, porque es el contrato de la clase trabajadora. Y entonces los trabajadores tienen vocería, eso lo plantea la Constitución. Si usted tiene unos voceros, su vocero debe estar allí representado en la discusión del contrato. No puede decir que yo voy a definir quién va a ser el vocero suyo, aunque yo no lo conozca, porque eso es sencillamente la imposición. Y eso, entre otras cosas, eso se parece más al fascismo que a cualquier otra cosa. Por eso, nuestra postura hoy es bien decidir. Nosotros no vamos a permitir, por lo menos en sana paz, que se venga a imponer un contrato miserable hacia los trabajadores, un contrato de hambre hacia los trabajadores. Vamos a pelear por los mecanismos que nos dan. Nosotros no estamos aquí planteando tumbar el gobierno, eso no es nuestra postura, se lo hemos dicho a todos aquellos que quieren cazar o que quieren pescar el río revuelto. Aquí no hay condiciones para eso, nosotros ahora vamos a reaccionar, nosotros estamos aquí defendiendo gremialmente, sindicalmente, el derecho a tener una vida mejor, una vida digna, y eso es nuestra contratación. Nosotros podríamos decir que la contratación colectiva pasada se cumplió desde el punto de vista económico salarial en más de un 80%, pero desde el punto de vista de su integralidad, el 50% aproximadamente. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la estructura del buen vivir de los venezolanos, el de trabajo. Es decir, ¿qué sentido tiene que tú tengas un proyecto de vivienda cuando no pudiste acceder a una casa del Estado? Cuando no pudiste acceder a mi casa bien equipada, que es uno de los proyectos del Estado, cuando no has podido tener ni siquiera los mercados anteriormente para los trabajadores y ahorita mucho menos esclavos obreros. Entonces tú dices, bueno, todo eso está allí, pero no se cumple. Cuando no se cumplen las condiciones de higiene y seguridad como está planteado, o por ejemplo el problema de la recreación de los hijos de los trabajadores o de los trabajadores mismos, el caso de los hijos de los trabajadores, el problema de los uniformes. ¿Cómo es posible que se hizo la licitación del 2016 y hasta esta altura todavía no ha sido entregada? Eso implica que hay violación. Por eso estamos reaccionando. Ayer se lo planteamos a los representantes del Ministerio con contundencia. Nosotros tenemos dos propuestas en la mesa. La primera es unificación de la contratación colectiva y paralización de ese mamotreto que pretenden instalar el jueves allí en un instalación, la unificación de las dos propuestas parte para escuchar a todos los sectores cuál es la propuesta que más conviene al trabajo. Y lo otro es participación activa y protagónica de todos los actores en igualdad de condiciones, sin dejar a nadie por fuera que participe en la FETU, porque siendo un sindicato, organización minoritaria también tiene su propio representante y deben estar allí. Pero que participen todos para hacer de esto una discusión amplia y democrática y que los trabajadores tengan a bien aprobar en su asamblea el contrato que no les parece. Esa es la propuesta de la mano. No hay esa propuesta, pues sencillamente tienen que asumir la responsabilidad de lo que se viene. Mañana, por ejemplo, la asamblea universitaria debe decidir la hora cero. Nosotros dimos esta semana espera. Vamos a decretar la hora cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que tampoco podemos esperar que el contrato se discuta para nosotros reaccionar. Si ellos pretenden instalar el jueves y seguir la discusión, esa discusión se va a dar en el marco de un gran conflicto de carácter nacional con los trabajadores. Nosotros entramos aquí a través de las cámaras de esa prestigiosa televisora a todos los trabajadores y trabajadoras administrativos, obreros, empleados, profesores, a que a partir de este momento, mañana, todo el que pueda venir a la asamblea a validar con su voto democráticamente las acciones que vamos a seguir, porque eso es lo que hacemos nosotros. Discutir abiertamente con los trabajadores y decir, el jueves nosotros estamos planteando una jornada nacional de protesta en todos los estados del país. Todos deben de salir desde un parcatazo hasta trancar una vía a generar los espacios de la molestia que tiene la clase trabajadora, que le quieren imponer un elemento diferente al que él tiene. El jueves, el viernes estamos convocando el paro de 24 horas, por supuesto, para seguir en el marco de esto, lo que nosotros llamamos calentando los motores en esta situación,
y a partir de la semana empieza la hora cero. Evidentemente, el paro y las movilizaciones tienen que ver con acciones y toma de calle de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso nosotros insistimos, no se quede nadie en una oficina, no se queden en su casa, no vayan a cambiar el itinerario, lo que hemos definido. Vamos a una protesta social de calle, a hacer valer el derecho que tiene el trabajador a tener una vida digna, y eso lo garantiza un contrato colectivo digno, unas condiciones de trabajo dignas, un trabajo decente con un salario decente. Y esto es posible si usted, compañero, a través de su vocería discute ese contrato colectivo. Si usted se queda en su casa trancado, pues sencillamente se saldrá con la ella y entonces no tendrá más derecho a protestar porque sencillamente impusieron una norma. Así se la han impuesto los trabajadores petroleros, con todo el respeto que le tenemos a los trabajadores del petróleo. Sabemos que son una lucha combativa, pero a través del terror y del miedo le aplican contratos que de repente terminan siendo discutidos y no trabajan con los mayores. Nosotros tenemos mucho conocido en el movimiento sindical, en el metro incluso, y nosotros decimos no nos van a aplicar el mismo esquema. Los trabajadores universitarios, pues sencillamente vamos a darle un poco de esto y le vamos a dar un parado. A tomar la calle en defensa de lo que son nuestras reivindicaciones y a tomar la calle en defensa de lo que es el derecho a tener el salario digno. Y recuerden, el salario y el contrato es fundamental de la familia que somos 200.000, cerca de 1 millón de personas que dependen de este contrato. No permito que federaciones de maletín con intereses oscuros pretendan hacer de tu salario que ellos les da la gana para seguirnos manteniendo en la miseria. Es la hora de hacer valer nuestro derecho y levantar la voz de protesta. Aquí estamos, como los árboles contra la tempestad, de pie, dispuestos a dar el todo por el todo a través de los mecanismos de lucha tradicionales para evitar que esta conflagración que se viene generando contra otros desde el Ministerio de Trabajo y de la Sección Socialista se le aplique al sector universitario. Muchas gracias.